Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y más claramente durante la Guerra Fría, definitivamente la tecnología empezó a tener un rol muy importante en las relaciones exteriores de los países. Ah, claro, obviamente, no es el mismo peso, por ejemplo, que pueda tener la tecnología en las relaciones exteriores de un país como Estados Unidos, como Rusia, como China o como Canadá o como Alemania, al que pueda tener esa o al peso que pueda tener la tecnología dentro de las relaciones exteriores de otros países, por ejemplo, del espectro suramericano tal vez, del espectro centroamericano. O sea, hay que tener, matizar un poco ahí, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, definitivamente va a ser en los países, digamos, en los países que son tradicionalmente llamados potencias, y sobre todo las dos grandes potencias durante la Guerra Fría, y lo que hoy más o menos se vislumbra como grandes potencias, siendo Estados Unidos una más o menos clara y China de pronto una ya hay información, definitivamente la tecnología juega un papel muy importante. La tecnología juega un papel muy importante en materia, por ejemplo, de competitividad comparada de un país frente a otro, en materia de producción, en materia comercial, en materia del manejo del conocimiento, en materia, por ejemplo, del análisis de datos. Entonces, digamos que para estos países la tecnología juega un rol fundamental en su relacionamiento, digamos, es vital. Para dar un ejemplo muy básico, digamos que nosotros o cualquiera que medio maneje temas de economía, sobre todo de macroeconomía, sabe que hay un concepto muy importante que es el de la balanza comercial. Y tenemos importaciones, exportaciones de un país con otro y bueno, ahí sí, si se mira si la balanza comercial es deficitaria o no. Hay unos mecanismos de recolección de información y de análisis de información de la producción del otro país en una multiplicidad de sectores que les están brindando datos, información, elementos de análisis permanentemente a los otros países. Puede que para nosotros eso no sea muy común, pero entre Estados Unidos y China, por ejemplo, cuando se habla de guerra comercial, ese es casi que un estado permanente entre ellos. Lo que pasa es que tiene momentos de intensidad mayor y permanentemente ellos están testeando el uno hacia el otro de cómo está su producción, qué sectores son los que están subiendo, qué sectores son los que están bajando, cómo se mueven las ofertas en diferentes mercados y para eso la tecnología juega un papel fundamental, absolutamente fundamental. Entonces digamos que ahí uno puede ver que la tecnología sí juega un papel muy importante. Ahora, ya de manera, o hablando un poquito de manera más específica en torno a la inteligencia artificial, pues hay un campo en el cual cada vez viene ganando más espacio la inteligencia artificial, que es el análisis de datos y metadatos. Eso es fundamental y es central. Y digamos que para estos países que ya están metidos en la onda de la inteligencia artificial, porque ya están allá, sí juega un papel preponderante, muy importante. Ahora, no con esto digo que sea lo más importante y lo más definitorio. Tal vez todavía no estemos llegando a ese nivel, no sabemos más adelante qué pueda pasar. Obviamente hay factores tradicionales de la política, como el balance de poder, el tema del armamento, el tema de las estrategias diplomáticas que se juegan, que todavía son muy importantes. Pero en cuanto al análisis de datos, definitivamente la inteligencia artificial ha ganado un papel muy importante, muy importante. Por ejemplo, y con esto cierro este punto, hace la semana pasada estábamos aquí en el rollo en Colombia de las interceptaciones ilegales que había desarrollado el ejército, a algunos periodistas y políticos y todo lo demás. Y eso hace parte de las labores de inteligencia y de seguridad de los países. Y cada vez más la inteligencia artificial juega un rol ahí muy importante para el análisis de datos, porque estamos hablando de millones y millones y millones de datos que ningún analista podría entender sola, así a primera mano, o le tardarían siglos en entender toda esa información. Entonces, la inteligencia artificial juega un rol muy importante ahí. Incluso, digamos, las principales agencias del mundo se encuentran en las agencias inglesas, las agencias alemanas de seguridad, las agencias estadounidenses se encuentran, las agencias japonesas, y ellos intercambian datos que son permanentemente filtrados por todas estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si juega un rol muy importante, tiene todavía unos campos en los cuales no ha entrado tal vez, pero definitivamente la inteligencia artificial, pues todavía, o el peso de la inteligencia artificial se tiene que sopesar
con otros factores tradicionales de la política exterior también. Bueno, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial puede ser utilizada en una multiplicidad de campos y sectores, o sea, la inteligencia artificial no es un tema solamente ahí sí, en materia de seguridad de inteligencia y contrainteligencia, sino que la inteligencia artificial tiene aplicaciones en una multiplicidad de sectores, en materia de salud pública, por ejemplo, en materia de agricultura, en materia de empleo, en materia de vivienda, o como pasa en algunos países en materia de diseño de políticas urbanísticas, pues habría que ver más o menos en qué parte o en qué segmento de la política pública o de la agenda pública entraría esta inteligencia artificial. Ahora, si lo pensamos en materia de política exterior, y obviamente los retos dependerían de cada sector. No en todos los sectores la información puede ser manejada de la misma manera. Entonces, en materia, por ejemplo, de la agenda política o de la agenda pública, más bien, de política exterior, pues tendría que ver, por ejemplo, en términos de Colombia, con un desarrollo muy superior en materia institucional en términos de migraciones y en términos de servicio exterior. Muchos componentes de nuestro sistema de migratorio y de nuestro sistema de política de servicio exterior están muy chapados a la antigua, ¿no? Están muy viejitos todavía, digamos que se hacen de manera no digamos intuitiva, pero sin de pronto una cantidad de herramientas como la tecnología o la inteligencia artificial que podría, por ejemplo, anticipar modelos. Digamos, la inteligencia artificial tiene una aplicación muy grande en los modelos prospectivos de planeación que apuntan en gran parte a anticipar los movimientos de otros países, a anticipar los movimientos de otras agencias, de otros actores. Entonces, digamos que sería importante, hablando de política exterior, crear mayores condiciones institucionales para entender el rol de la tecnología y la inteligencia artificial, darle un rol o un papel más, o darle una importancia mayor a la anticipación de los movimientos de los otros agentes en el sistema internacional. Aquí somos muy reactivos, no tendemos a anticipar y la inteligencia artificial, por ejemplo, sí brinda herramientas para anticipar, ¿no? Con sus logaritmos y con todas sus herramientas de cálculo. Digamos que esto podría servir mucho. Entonces, digamos que habría que cambiar el chip, uno. Dos, profesionalizar más el servicio exterior, incluir un componente mucho mayor de capital humano capacitado para manejar estas tecnologías, para utilizar su información y digamos entonces poder incorporarlas. Por ejemplo, ahorita en materia de migración, con todo lo que hemos sufrido por la migración o lo que hemos experimentado por la migración venezolana, es notorio cómo en gran parte no estamos preparados y no sabemos realmente cuál va a ser la dinámica de la migración, cuando con herramientas de inteligencia artificial y con herramientas tecnológicas se podrían hacer modelajes, se podrían hacer escenarios futuros de cómo puede desplazarse la gente, cuáles son los efectos en determinadas regiones del país y todo lo demás. Entonces, digamos que en síntesis, en cuanto a los retos institucionales, habría que incorporar entonces darle más importancia a este elemento, desarrollar dentro de la estructura institucional instancias capaces de manejar esto e incorporar talento humano lo suficientemente capacitado. Como estamos hablando de Colombia en específico, digamos en otro país podría funcionar distinto, pero como estamos hablando de Colombia, aquí hay que tener en cuenta como una serie de determinantes o de condiciones estructurales. Lo primero, en Colombia casi la mitad de la gente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, está trabajando en el sector informal, es decir, está por fuera de las cadenas productivas y comerciales formales, es decir, gente que no cotiza, gente que no hace aportes, gente que lamentablemente no puede ahorrar para una pensión. Son personas que no tienen un salario, no están vinculadas a una empresa con todos los procesos formales, sino que vienen de lo que nosotros llamamos, entre comillas, el rebusque. Entonces, digamos que de alguna manera pensar que la inteligencia artificial pueda llegar a impactar, por ejemplo, este bloque poblacional, pues habría que analizarlo muy bien, muy de fondo. Porque si pensamos que la inteligencia artificial, por ejemplo,
puede ser muy determinante en sectores productivos que incorporan altos niveles de tecnología. Pues aquí en Colombia no nos pasa eso. Aquí en Colombia nuestra estructura del mercado laboral no funciona así. La gente que está trabajando no funciona así. Repito, la mayor parte de la población, y ahorita no sabemos con la crisis cómo va a pasar, está vinculada al sector informal. Entonces, digamos que no sería la que estaría más directamente afectada por políticas de estas. Segundo, en Colombia, ya hablando de lo formal, la mayor parte del empleo está concentrada, o sea, la mayor parte de las personas empleadas del sector formal, que son menos de la mitad de todos los que trabajan, están concentrados en pequeñas y medianas empresas, es decir, pequeñas empresas que tienen de 10, 20, 30 empleados. No estamos hablando de mega empresas y tampoco estamos hablando de empresas con un alto nivel de incorporación de tecnologías de punta, sino que en realidad se utilizan tecnologías, bueno, que son útiles, pero que no son lo último, pues, en guaracha, como se dice por ahí. Entonces, si tú te das cuenta, ahí tendríamos un 50% aproximadamente dentro del informal, realmente casi un 35% que está en pequeñas y medianas empresas y solamente más o menos el 10 o el 15, un poquito más, un poquito menos, son las personas que están trabajando en lo que nosotros llamamos grandes empresas, que es donde podría en principio operar la inteligencia artificial. Entonces, digamos, ¿qué sucede ahí? Que definitivamente si segmentamos la población, entonces ese 15, un poquito más, un poquito menos por ciento de gente que podría resultar afectada, pues en términos agregados de la gente que trabaja en Colombia, pues no es la mayoría. Eso hay que tenerlo en cuenta así. Dos, digamos que en Colombia, como nosotros no estamos produciendo tecnología de punta, nuestra producción no es una producción industrial de alto nivel, está muy sujeta todavía nuestra producción a la mano de obra. Con esto no estoy diciendo que pues, esté mucha gente trabajando, no, con esto no estoy diciendo, ya ahorita las cifras de desempleo nos están alertando mucho, pero lo que quiero decir es que Colombia, la producción colombiana, salvo unas cuantas excepciones, no es una producción que esté fundamentalmente atravesada por la tecnología. Hay tecnología, claro que sí, pero no de punta. Entonces, digamos, habría que entender que donde podría entrar la inteligencia artificial a jugar un rol importante, de pronto no sea la mayor parte de la estructura productiva colombiana.